Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en este episodio traemos Casos sin resolver, parte 2. La Dalia Negra. Retomando el tema de la semana pasada, vamos a seguir con estos traguitos de Bloody Marys, así que vamos a tener aún más casos sin resolver. En esta ocasión tenemos un caso muy interesante de los años 40 por ahí, pero Diego, cuéntanos tú más, ¿de qué se trata? Bueno, originalmente íbamos a hacer ambos temas en un solo capítulo, que era Casos sin resolver parte 1, donde íbamos a hablar de el asesino del hacha de Nueva Orleans y la Dalia Negra, que llevan pocos años de diferencia entre sí, unos 30 años más o menos. Pero por la extensión decidimos separarlos y entiendan este capítulo casi como una continuación del episodio anterior, porque acá hablaremos de un caso, también un asesinato sin resolver, ocurrido en Estados Unidos, pero esta vez en la costa opuesta, mientras que el anterior fue en Nueva Orleans. Aquí nos estamos situando más bien en Los Ángeles, que da hacia el Pacífico, y veremos el caso de Elizabeth Short, una chica de apenas 22 años que sufrió una de las muertes más crueles registradas hasta la historia. Ha trascendido tanto en la cultura popular, puesto que hasta ahora sigue sin haber un claro asesino. Hay muchas teorías y eso lo vamos a ir investigando. Vamos a tratar de llegar al fondo de todo esto, porque hay muchos dimes y diretes al respecto. Se han hecho adaptaciones libres en películas, cine, incluso en series de televisión. Exacto, y además que está ubicada en Los Ángeles, ¿verdad? Y bueno, Los Ángeles, Hollywood, de por sí es un ambiente bastante mediático, bastante lleno de muchas cositas ahí. Tú sabes que la farándula tiene pues sus comidillas por ahí, entonces de por sí el solo hecho de ubicarse en Los Ángeles ya lo hace un tema bastante más curioso, ¿no? Claro, como tú lo has dicho, el tema de Hollywood, el séptimo arte y todo el tema de la fama y la farándula tiene mucho que ver en este caso. ¿Por qué? Porque Elizabeth Short, esta chica que después sería conocida como la Dalia Negra, quería ser actriz. Tuvo algunos papeles pequeños, pero principalmente ella era prácticamente un sex symbol. Era una mujer muy muy guapa, con apenas 22 años. Wow, jovencísima. Exacto. Era menor que nosotros mismos en este momento. Y Ouch, la edad. Claro, rayos. Pero sufrió como no tienes idea, o sea, y eso discreción para nuestros oyentes, porque en realidad este caso es bastante macabro y si alguien se siente un poco asqueado con las descripciones que vamos a dar, pues nada, tómenlo con precaución. No sé. Sorry, bro. Así es. Igual, como dijimos en el capítulo anterior, todos son bienvenidos. Y Exacto. Vamos a cerrar este primer bloque de casos sin resolver, y que retomaremos más adelante si es que empiezan a pedírnoslo, etcétera. Vamos a estar a su disposición. Pero bueno, empezando este caso, tenemos que entender primero quién era Elizabeth Short antes de saber por qué o cómo murió. Y bueno, ella era la menor de 5 hermanas, o sea, tú imagínate una casa llena de mujeres. Y, Mujercitas. Exacto, y el principal sustento era el papá, Cleo Short. Y digamos que tenían una posición bastante acomodada, porque era dueño de un minigolf, que era un negocio bastante popular, aunque por acá no es muy, muy popular, pero allá movía mucho dinero, tenía muchas visitas, era muy conocido, y entonces eso les permitía tener una vida pues sin problemas económicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con la caída de la bolsa y la Gran Depresión, entonces el negocio empieza a decaer. Ya la gente tenía que medir más sus gastos, ya no podían darse ciertos lujos, dejaban de ir al cine, al teatro,
y entre ellos también pues a quehaceres de recreación como el minigolf. Entonces es así como su negocio poco a poco va quebrando y hasta que al final termina súper endeudado. Estaba en Infocorp. Estaba en Infocorp, en rojito ahí. Sí, estaba en semáforo Alerta rojo. deudor. Exacto. Y entonces, y es entonces cuando él, al verse tan abrumado por estas deudas, por toda esta situación y presión de tener que mantener a sus hijas y solo poder darles deudas, porque no tenía trabajo, no encontraba trabajo. Entonces Cleo, el padre de Elizabeth, finge su muerte. Ah, caray, finge la muerte. Exacto. O sea, y no cualquier muerte, o sea, finge que se ha suicidado. Lo cual tendría sentido teniendo en cuenta pues que estaba tan abrumado por la crisis económica. Pero la manera en la que hace es dejando su auto estacionado al borde de un río, en un puente. Entonces así todos pensaban que había saltado al río y por eso nunca fue encontrado su cuerpo, porque en esa época no había, como mencionamos en el caso del asesino del hacha, las técnicas para investigar los crímenes aún no estaban muy desarrolladas. Y es por esto que, o sea, era más fácil que los cuerpos que se extravían en el mar, por ejemplo, no sean encontrados, o si son encontrados eran después de mucho tiempo y no eran reconocibles, etcétera. Era más fácil fingir la muerte de uno entonces. Así es. Y más que, como mencionas, estaba deprimido el señor porque, claro, tanta deuda. Dios mío. Claro, y recordando el tema de la semana pasada de El asesino del hacha, que había mucha mafia, muchos ajustes de cuentas, etcétera. Por eso vemos en todas estas películas digamos que desaparecían a los cuerpos y nadie nunca los encontraba. Los tiraban al mar, los enterraban, etcétera, y nunca los encontraban. Los mandaban a dormir con los peces. Exactamente. Y es por eso que finge su muerte y ya todos lo dan ya no solo por desaparecido, sino por muerto. Entonces la madre de Elizabeth empieza pues a tratar de salir adelante por su cuenta, y es así que 10 años después Cleo vuelve de California y se aparece de la nada y dice: oye, pucha, cometí un error, ¿no? Por favor, perdónenme, quiero que volvamos a estar juntos, vénganse a vivir acá con las niñas y empecemos de nuevo. Pero no lo perdonaron, ¿no? Porque, pucha, 10 años después la señora ya estaba haciendo su vida, estaba ya establecida, tenía su trabajo, les estaba yendo relativamente bien. Como dices, me parece que en esas épocas, como me estábamos comentando anteriormente, uno que muere el señor, pero la familia no hereda la deuda, ¿verdad? Entonces, claro. Por eso es que él se suicida, por eso es que él, bueno, en pos, entre comillas, del bienestar familiar, es que él acaba también, entre comillas, con su vida, ¿no? Pero sin decirles nada, entonces, pues la señora tenía todas las razones en estar rehaciendo sus cosas, haber superado ya la muerte de su marido deudor. Exacto, al él morir se muere la deuda, entonces ellos como que empezaron de cero. Y bueno, digamos que nadie de su familia lo perdona, excepto Elizabeth. Ella lo perdona, pero tampoco no es porque, ay papito, que cuánto te quiero, no, empecemos de nuevo. No, sino ¿qué es lo que pasa? Que él vivía pues en California, vivía bastante cerca de Hollywood en sí mismo, y es por eso que Elizabeth se va a vivir con él. Porque ella tenía ese sueño de ser actriz. Era muy muy guapa, todos se lo decían, y ella añoraba tener, digamos, que el estilo de vida que recordaba de su infancia. Digamos que le gustaban las cositas caras, pues. La niña tenía sus gustos, por favor. ¿Nunca te ha pasado que te da ganas de decir que eres un millonario atrapado en un cuerpo de un pobre? Con el estatus social de un pobre, y tú ahí como Teresa abrazando tu almohada ahí de maldita pobreza. Me pasa más seguido de lo que quisiera admitir. Entiendo, porque a mí también. Pero bueno, digamos que no es tampoco el único motivo por el cual Elizabeth decide ir con su papá, aparte del, digamos que algo de interés que tenía, sino que ella sufría de asma.
Entonces la mandaban a veces a vivir a lugares más cálidos, con familiares, tías, etcétera. Y entonces es uno de los motivos por los cuales como que la dejan irse a vivir acá con su papá. Pero cuando llega a vivir con Clio, que es su padre, digamos que su ritmo de vida era bastante desordenado. Le gustaba salir en las noches, a las fiestas, ahí toneando todos los días. Todos los días en lista forum ahí, ¿no? Claro, Esa. claro. Y digamos que eso no le gustaba nada a su papá. Él estaba feliz de que venga a vivir su hija con él porque él lo que quería pues era prácticamente una criada, ¿no? Alguien que haga los mandados, que limpie la casa, que cocine. Él estaba buscando eso, una ama de casa, pero ella no. Ella no era una ama de casa. Y es en Ella odiaba esa vida. Exacto. Y es en este estilo de vida Teresa, desenfrenado güey. que ella fue arrestada a los 18 años por beber alcohol. Wow, y allá se puede beber alcohol desde los 21, ¿verdad? Te puedes casar desde los 18, me parece, pero beber alcohol y manejar un carro desde los 21. Y por eso ella es arrestada por haber estado viviendo antes de la edad reglamentaria. Ah, mira tú, Entonces ya es llevada a curiosito. la delegación, son tomados sus datos, sus huellas digitales, los cuales es un dato muy importante porque eso servirá posteriormente para identificarla. Entonces, digamos que ella era una chica muy sociable. Se relacionaba mucho con los hombres porque encuentra un trabajo de como que asistente en una oficina postal y que estaba muy Ya. cerca de una base militar. Entonces empezó a Y los salir pues con un militares montón de ahí. soldados, aviadores, porque era una base aérea la que estaba cerca de su trabajo. Y con lo guapa que era, Claro, o sea, había salido prácticamente con todos los militares de esa base. no nos queda duda entonces que Elizabeth era bastante sociable, bastante sociable, ¿no? A lo mejor pues quería ser amigos. ¿Os escuchas esa canción, la de Yo quiero tener 1 millón de amigos? Ya, ella pues era la precursora de esto, ¿no? Yo ya quería tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y casi, digamos que casi estuvo muy cerca de llegar al millón de amigos porque con solo pensar en la cantidad de sospechosos que hubieron, con decirte, te voy dando un adelanto así. ¿Cuántos sospechosos crees que hubieron? No sé, pues unos 10 ya, porque sí, quería tener 1 millón de amigos o 1 millón. 10, Un poquito más, perdido. 20. Fueron casi 400 los, Ay, no. los sospechosos, así es. ¿Es en serio? Así es, o sea, ¿Pero qué 400? ¿Cuántos soldados había en esa base? y lo más curioso pues es que estamos hablando de una edad bastante temprana. A los 22 años, que fue encontrada muerta, en todo ese tiempo digamos que había salido con muchos chicos, hizo bastante trabajo de networking, por así decirlo. Pero, Era de los que vendía Fusion. De repente quería vender Herbalife. Yo qué sé, pues, amigo, no pensemos mal. exacto, bueno, puede ser, ¿no? Pero con tantos contactos que iba formando, quién sabe, ¿no? Podía hacer su propia red de mercadeo, su propia pirámide y seguramente le hubiera ido muy Claro. bien. Claro, porque de eso se trata, ¿no? Cuando se te acerca tu amigo, cuando tu amigo te invita de repente a un café de la nada y no te hablaba en mucho tiempo y te dice, y luego te empieza la conversación de, mira, te quiero proponer un negocio en el que puedes ser tu propio jefe, ya sabes que por ahí vas a terminar en una cadena, una pirámide, perdón. Claro, exacto. Pero Pero necesitas para eso tener pues encanto personal, porque si es que no puedes convencer a otras personas, pues lamentablemente no funciona. Entonces de repente Elizabeth tenía el talento, pudo haber fundado una de estas cuestiones, yo creo. quién sabe, a lo mejor hasta el momento no lo sabemos y ha sido la precursora de una red de mercadeo que existe hasta hoy en día, quién sabe. ¿Aló, Herbalife? De repente, y ahí por ahí están las teorías conspirativas de que Elizabeth Short en realidad no murió, sigue viva y es como que posición diamante de Herbalife, una cosa así. ¿Quién Bueno, sabe? digamos que algo así. Pero bueno, hasta el momento estamos escribiendo una chica normal, ¿no? Una chica que tenía muchas pretensiones, que
bueno, que era Teresa muy de su época, sociable, versión gringa. pero nada de eso justifica toda la hazaña con la que se desquitaron con ella. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar brevemente, y que vamos a profundizar un poco más adelante, sobre cómo la encontraron cuando fue encontrada muerta años después. Fue encontrada muerta por una mujer llamada Betty Bersinger, la cual estaba paseando con su hijita de 3 añitos, un 15 de enero, por Leimert Park. Leimert Park es una zona, digamos, que en ese momento habían edificios en construcción, una parte, habían algunos edificios abandonados también, estaba recién desarrollándose, por tanto habían varios lotes vacíos. Y es en uno de estos... los lotes vacíos... Claro, en los lotes vacíos siempre pasa algo. Claro, pero no estamos hablando tampoco de, quizás ahora en nuestras calles vemos un lote vacío, pero está cercado y es pura tierra. No, en esa época los lotes vacíos tú tenías tu vereda y ahí tenías un gran campo, un descampado, pero que había maleza, era casi como un gran jardín, solo que sin mantenimiento. Ya, terminan siendo como lo que conocemos nosotros como islas rurales, ¿no? Cuando son pedacitos de terrenos que todavía están como que entre las zonas urbanizadas. Ya, perfecto, exacto. Ese mismo concepto, en uno de estos lugares es que fue encontrado el cuerpo de Elizabeth Short. Y entonces esta señora, Betty Bersinger, al inicio cuando lo ve piensa que se trataba de un maniquí, porque habían de hecho varios negocios de modas por ahí cerca. Entonces dije, bueno, seguro alguien se quiso deshacer de ese maniquí y lo botó, porque estaba dividida en 2 partes. La parte superior de su cuerpo estaba separado de la parte inferior de su cuerpo. Y recién nota esto cuando se acerca, porque de hecho el color de su piel era muy muy pálido. De hecho, Elizabeth era una mujer bastante blanca, pero aún así estaba súper pálida por el simple hecho de que toda su sangre había sido drenada. O sea, le separaron el cuerpo completamente, la mitad superior de la mitad inferior por completo. Claro. Y digamos que... Claro, y digamos que cuando uno se imagina un caso tan macabro, wow, un cuerpo dividido a la mitad, uno se imaginaría tal vez mucha violencia, mucha fuerza para poder cortar el cuerpo. No sé, quién sabe, a lo mejor nuestro Axeman tenía algo que ver y con toda su fuerza sobrenatural decidió cortar. Claro, de hachazo, pero no. ¿Cómo fue encontrado su cuerpo? El corte había sido hecho con mucha limpieza. Era un corte súper exacto y preciso, de tal forma de que no cortaba ningún hueso. O sea, solamente alguien con conocimientos de medicina o de cirugía. ¿Cirujano? Exacto, solamente alguien así hubiera podido hacer un corte tan limpio. Aparte de que el hecho de que la sangre le haya sido drenada ya también es otro indicio de que tendría que haber sido alguien con equipamiento médico para poder drenar la sangre. Y no solo eso, digamos que a su cuerpo se le intervino de otras maneras un poco más grotescas que nos implicarían que ha sido, digamos que se desquitaron con ella prácticamente. ¿Por qué? Porque no solamente había sido partida en 2, sino que varios de sus órganos habían sido extraídos. Incluso, de hecho, parte de su intestino fue encontrado metido dentro del ano. Dios mío. Tenía las piernas, las rodillas fracturadas. Tenía ¿La torturaron? Sí, o sea, habían golpeado sus rodillas de alguna forma, no sé, para que no tratara de escapar o qué sé yo, porque ha sido muy difícil, debido al grado de maltrato físico que tuvo su cuerpo, tratar de imaginarse toda la tortura a la cual estuvo ella sometida. Y digamos que otro aspecto característico fue la desfiguración que le hicieron en el rostro mediante un corte en las cornisuras de los labios hasta la oreja, prácticamente una sonrisa de oreja a oreja como la del Joker de las películas de Batman. En la de Heath Ledger específicamente, ¿no? Que se le ve ahí que tiene un corte en cada lado de la boca. Y este corte es conocido como la sonrisa de Glasgow, que de hecho en esta época era usado por la mafia
para poder humillar a los policías y traidores, haciéndoles este corte, ¿no? A modo de señal de que era una venganza o algo por el estilo. Solo que la manera en que ellos lo hacían era diferente, ¿no? Porque ellos, digamos que uno puede pensar en que, al igual que en la película de Batman, metes un cuchillo y arrastras con fuerza para hacer ese corte. Pero no, lo que hacían los mafiosos hacían un corte en las mejillas, en cada lado de la mejilla, un corte no muy grande, y les daban un golpe. Exacto. Y les daban un fuerte golpe en el estómago para que la persona tenga que abrir su boca y se haga a sí mismo el corte. Sí. Dios mío, Dios mío, solamente de imaginarme el proceso, de verdad, a mí me duele, te juro. Claro. Y aunque acá el resultado fue, digamos que el mismo, fue hecho esta vez sí con una especie de bisturí o un cuchillo, porque sí, digamos que el corte era un corte limpio, que se le había hecho, digamos era que bastante preciso. Claro, era con la intención de como que tratar de dar un mensaje o de simplemente dejar esa marca, pero no con el grado de violencia que había sido pues ocupado por la mafia en su momento. Pero bueno. Mira que me impresiona bastante y me hace recordar a una leyenda japonesa este tipo de corte en la boca. No sé si has escuchado la historia de terror de Kuchisake, algo así se pronuncia. Claro, Kuchisake Onna, algo así. Que les cuentan. Ajá, Kuchisake Onna, que es justo de una mujer que tiene la misma sonrisa cortada en la cara y que pues se te aparece y te pregunta supuestamente si es bonita, ¿no? Y si le respondes que sí, te mata por mentiroso, y si le respondes que no, te mata por faltoso. Oye. Entonces, claro, entonces es como cuando te pregunta tu enamorada si se ve gorda con ese vestido, ¿qué le respondes? Ya, algo así, pero aquí sí es sangrienta la cuestión. Entonces, me hace recordar un poco a eso. Mira que terrible que le hayan hecho una desfiguración de esa manera, una mujer tan guapa, tan joven, y como dices que tenía tanta precisión. A mí no sé si por ahí tendrás alguna teoría de algún cirujano, pero me voy por el cirujano. O sea, yo le echo todo mi dinero a esa persona porque wow, para tener tanta precisión y tanta maldad y tanta sangre fría para realizar estos cortes. Claro. Cirujano con problemas psicológicos. Claro. Dentro de las teorías en sí, si bien es cierto, o sea, la única persona que pudo haber hecho esos cortes o esos tipos de trabajos debe haber sido alguien entrenado en eso. Quizás podríamos aventurar de que haya sido más de una persona, alguien digamos que la mata y después le pide a alguien que se encargue de hacer estos cortes. Quién sabe, a lo mejor querían descuartizarla para desaparecer el cuerpo. Eso es lo que uno quizás podría pensar, pero la forma en la que... O para estudiarlo. Quién sabe, o sea, es tanto el nivel de saña con la que tratan a Elizabeth que uno puede pensar que es algo más que simplemente solamente un asesinato, sino es casi como una declaración de intenciones o como un mensaje, por la forma también en la que es encontrada. O sea, no simplemente la encontraron tirada y ya. Estaba en el pasto o en la maleza en una posición bastante característica. Tenía los brazos levantados en ángulos de 45 grados cada uno, como si te dijeran arriba las manos, esto es un asalto. Tenemos más o menos esa posición. Tenía las piernas abiertas, en que bueno, con las no tan alineadas porque estaban fracturadas las rodillas, y estaban separados pues su cuerpo. Pero no solamente esto, sino que tenía pues signos en las muñecas de haber sido amarrada. Le habían cortado los pezones. Dios mío. También incluso habían encontrado restos de excremento en su estómago. O sea, ¿le obligaron a comer sus propias heces? Así es, exacto. Dios. Y Dieguito, antes de que se me olvide la pregunta, de tantas estas torturas me has hecho pensar en una parte que dices que a lo mejor no fue una sola persona. A mí me hiciste pensar durísimo en que de repente fue como una mafia o algo así, pero que también de repente incluyó violencia sexual. No sé si en alguna parte del análisis forense se menciona que si fue violentada sexualmente o no. Fue tanta la hazaña con la que se desquitaron con ella
que es prácticamente imposible de determinar si es que fue violada también, pero todo indicaría a que no fue así. Simplemente la mataron y digamos que la torturaron de alguna forma. Que hasta el momento digamos que todas las teorías indican a que se trataba de un solo asesino. Pero, o sea, acá dentro de Cultura Cóctel estamos como que especulando que quizás pudo haber sido más de uno. También para que puedan haber matado con tanta facilidad y haber podido hacer con ella todo lo que hicieron al final. Porque no solamente es el maltrato que sufre ella y que se ve reflejado en su cuerpo al momento de ser encontrada, sino que el asesino quiso como que dar alguna especie de mensaje, porque cosas que quizás no tendría sentido hacer, como por ejemplo teñir su cabello que era negro, netamente muy muy negro, y después uno de los motivos por los cuales es conocido como la Dalia Negra. Su cabello fue teñido porque tenía un color rojizo. Aparte tenía Le cambió el look. Exacto, como que le quiso cambiar un poquito el look, por así decirlo. Y también las uñas las tenía como que arregladitas, pintaditas. Y el cuerpo, a pesar de que estaba muy maltratado, había sido lavado. Estaba, digamos que como para que se viera bonita, ¿no? Wow, o sea, porque yo recuerdo en estas épocas de los 40 por ahí, tenían un estereotipo, bueno, un tipo de modelo en la moda, ¿no? Me parece que ya estaban con los tipos, el cabello más a lo Marilyn Monroe, así. Pero la Dalia Negra, Elizabeth Short, tenía el cabello siempre muy oscuro y siempre se vestía de negro. Pero ella cuidaba mucho su imagen, porque de cierta manera esto le servía pues para poder socializar mejor con los hombres con los que tenía amistad, ¿no? Claro. De hecho, o sea, a muchos la han como que relacionado, comparado con Marilyn Monroe, porque de hecho era prácticamente un sex symbol. Y lo que más destacaba en ella eran sus ojos claros y su cabello negro. Y de hecho, se gana este apelativo de la Dalia Negra gracias a una película que era La Dalia Azul, que había sido estrenada apenas unos años antes y que era bastante popular, que trata también sobre un asesinato. ¿Por qué? Porque los primeros días, al ser encontrada muerta, no pudieron identificarla. Entonces los medios empiezan a referirse a ella con este apodo de la Dalia Negra. Y esta película de la cual te hablo, que se llama La Dalia Azul, trata sobre un militar que regresa de la guerra y se encuentra, digamos que su esposa le está siendo infiel con el dueño de un nightclub o de un bar que se llama La Dalia Azul, por eso se llama así la película. Y entonces él como que se va a vengar, quiere matarlos, pero al final dice no, mejor no. Y se echa para atrás. Pero sin embargo, al día siguiente encuentran muerta a su mujer. Y él es el principal sospechoso. Entonces él decide tratar de resolver por su cuenta el asesinato, ¿no? Y bueno, entonces tenemos por este lado la película de La Dalia Azul. Decían que esta chica, Elizabeth Short, se parecía mucho a la actriz de La Dalia Azul. Por eso es que se ganó aún más ese apelativo. Y le cambiaron el azul por el negro, por el color que más resaltaba de cierta forma en Elizabeth Short, ¿no? Así es. Y ahora, ¿sabes? Antes de que me olvide, perdóname, antes de que me olvide, yo pensaba, de hecho, antes de ponerme a comentar el tema contigo de la Dalia Negra, que de alguna manera Elizabeth Short usaba una flor en el cabello, porque pues en esta serie American Horror Story, en la primera temporada, que es la Murder House, sí, sale una referencia a Elizabeth Short. Aparece una joven actriz, bueno, una joven que quería ser actriz y que llega a esta casa en la que la atiende un doctor, y ella llevaba una dalia en el cabello. Entonces por eso decían que era como que una referencia a la dalia negra. Entonces yo no tenía idea, pero pensaba que ella llevaba una flor, ¿no? claro, eso en realidad, sé que no. en realidad es más una adaptación como para relacionarlo más con el caso, porque, Claro. o sea, no, en las fotografías, por ejemplo, que aparece de Elizabeth Short y todo, y pueden buscarlas en internet. De hecho, si buscan estas imágenes, tengan cuidado porque van a encontrar también las imágenes de cómo fue encontrado su cuerpo, y la verdad es que son muy, muy impactantes.
Muy fuerte, sí, confirmo. Yo busqué. Sí, de hecho, o sea, quedó prácticamente irreconocible. Exacto. Y son fuertes las imágenes que una encuentra, pero también encuentras lo que ella era bastante guapa, me hace recordar, ¿sabes? De hecho, no sé si conoces a Dita Bontis. No la conozco, pero la voy a buscar. Búscala, Dita Bontis es un sex symbol, es ex esposa de Marilyn Manson, de hecho, y es una mujer muy guapa. Dita Bontis también tiene ese prototipo de mujer de cabello negro, ojos claros. De hecho, Dita es rubia natural, pero se pinta el cabello negro, igual que la Dalia, por cierto, porque ya se lo tenía, ¿verdad? Entonces, bueno, se parece mucho a Dita Bontis. Dita Bontis hace fotografías en lencería, es un sex symbol en realidad. Entonces, por ahí me hace recordar en ella. Y es lógico que la hayan visto como alguien a la que hubieran podido cortar de esta manera. Yo te juro que sigo en shock, por eso es que no salgo de esto. Claro, ya sé de qué me hablas, solo que en el inicio no asocié el nombre. Pero, o sea, sí. Por Marilyn Manson, Claro, claro. Pero, pero la verdad es que, o sea, sí, era una chica muy guapa. Y de hecho, podríamos decir que, o sea, era una chica normal. O sea, no era, digamos, que se haya asociado con criminales o con cosas por este estilo que pueda decir, no, digamos que algo se le estaba buscando. algo hizo. Claro, pero, o sea, ahora es cuando tenemos que tratar de ir atrás. ¿Y qué fue lo que pasó antes de que muriera? O sea, ¿qué pasó desde de la Elizabeth Short que conocemos hasta lo que hemos ido comentando? Que era una chica muy sociable, que salía con muchos hombres, etcétera, pero que dentro de todo, de hecho era una chica que se hacía bastante respetar. Es lo que se dice mucho, que si bien es cierto tenía muchos salientes, pero o sea, novios de verdad tuvo muy pocos. Y de hecho era una chica que se cuidaba mucho. ¿Por qué? Porque es en este trabajo que tiene en esta oficina postal, en esta oficina de correos, que conoce a un aviador que se convierte como que en su amor a primera vista prácticamente, y ambos de hecho se enamoraron muy fuerte a pesar del muy brevísimo tiempo que tuvieron juntos, de tal manera que él le promete que se van a casar cuando él regrese de una misión a la que le estaban enviando a Europa. Entonces él va ¿Regresó? y el problema es ese, que ya no regresó, murió casi a nada de regresar. Y esto es algo que afectó muchísimo a ella. En esa época las mujeres solían casarse bastante jóvenes. Y ella como que sentía que ya tenía que encontrar un marido, un esposo. Solo que ella tenía también su estilo de vida bastante caprichosito, ¿no? Por así decirlo. Bien, porque ahí empezaron en gran parte sus problemas. Porque fue echada de su casa. Su padre ya no quería vivir con ella por su estilo de vida, entonces fue a vivir a casa de una amiga, estuvo un tiempo así y después digamos que le dijeron que se va a vivir a otra parte por lo mismo. Era como que cuando trabajaba en la oficina de correos ya normal, pero después en otras ocasiones dormía durante el día, luego salía toda la noche, regresaba al amanecer, etcétera. Tenía un estilo de vida bastante desequilibrado que al final hacía que no encajara, digamos, que con las personas con las que ella solía vivir. Y tanto así que fue que poco antes de su muerte, digamos que empezaba a salir con más hombres. También por lo que se quería relacionar y hacer un lugar en el mundo del espectáculo, del cine. Entonces conocía gente que tendría conocidos productores o cineastas allá en Los Ángeles. Era muy usual frecuentar estos locales, estos nightclubs, estos bares y en esas fiestas socializar, ¿no? Y es lo que ella solía hacer. Entonces, eso nos lleva a los momentos previos a su muerte, en los cuales, digamos que ella es llevada al Hotel Cecil, que es un hotel que queda ahí en Los Ángeles y que es muy conocido porque hace no mucho tiempo ocurrió una muerte ahí bien conocida a nivel internet, se hizo viral, que fue la de Elisa Lam, esta chica que aparece en un ascensor, como que algo la persigue y es encontrada muerta dentro de un tanque de agua y es inexplicable el cómo llegó ahí. Y eso fue en este mismo... Entonces es un hotel de la muerte.
Claro, y no solamente estos dos casos, sino que también hubo un caso muy conocido de un asesino que era conocido como el Night Stalker, el acosador de la noche, algo así, y aparte de otras muertes y asesinatos y suicidios que ocurrieron en este lugar. Entonces se le relaciona a Elizabeth Short con este lugar porque era uno de los lugares en los cuales digamos que fue uno de los últimos lugares en los cuales ella estuvo con vida. Ahora, vamos a hablar un poco de la investigación para poder saber por qué ella llegó a este hotel. Al momento de ¿Cómo es que llegó? Claro. Al momento de investigar, como te mencioné, una vez que supieron su nombre, gracias a que ella estuvo presa de joven, tuvieron las huellas y pudieron al final detectar que se trataba de Elizabeth Short, pero digamos que nadie sabía mucho de ella y digamos que había mucha habladuría y entonces los medios, por vender más, empezaron a presentarla como que era prácticamente una prostituta para los medios, que salía con hombres, que se acostaba con un montón de hombres, etcétera. Entonces, claro, tenía fama de Teresa, ¿no? De rubí, de interesada. Y sí, por lo que decíamos, sobre todo en esa época, no es muy fácil entender que una chica guapa, joven, salga con 400 militares. Claro, pero recordemos que No sé. a pesar de la mala imagen que se tuvo de ella, de hecho era una chica que digamos que se hacía respetar, porque hubieron varios productores por ahí que como que querían propasarse con ella para poder darle un papel o algo, pero ella como que siempre ponía ahí su límite, se daba a respetar, y entonces también es uno de los motivos por los cuales que quizás no salió a destacar tanto como otras chicas que quizás sí lo hacían. Claro, pero para los medios, de repente, en ese entonces y ahora, de hecho, bueno, muy poco vale el hecho de que alguien diga, no, yo no llegué a tener nada con esta mujer porque se hacía respetar. ¿Qué vendía más? Decir que eran 400 militares que se la habían, ¿sabes? Claro. Claro, solo que ese dato... Eso vendía más. Claro, solo que ese dato de los 400 sí era real, solo porque de hecho hubieron 400 sospechosos, pero tampoco no es que haya salido, digamos que con todo, sino que eran personas que la conocieron de alguna forma y todos los hombres con los cuales estaban rodeados, con los cuales ella estaba rodeada. De cierta forma relacionada. Exacto. Y es así como empiezan a tratar de investigar más sobre ella. En ese momento los medios no sabían mucho más que su nombre y que vivía ahí hace tantos años. Y cuando fueron a hablar con el padre, él no hacía más de 3 años que no veía a su hija y no quiso ir a reconocer el cuerpo. Es como que él ya se imaginaba lo que le había esperado. Claro, él ya se imaginaba el estilo de vida que tenía su hija. Su relación se había deteriorado muchísimo. Entonces, ¿qué hacen los medios para poder saber más del pasado de Elizabeth? Llaman a su madre. ¿Tú puedes contarnos un poco sobre qué es lo que le dijeron a la madre? Bueno, con la madre lo que sucede es que a ella me parece que le dicen que Elizabeth había ganado un concurso de belleza, si no mal recuerdo. Y que le habían dicho que mira, que Elizabeth, tu hija, ganó tal cosa y que estamos haciendo como una entrevista. Y cuando ella comienza a soltar, bueno, los datos que la prensa le pide para poder hacer sus artículos, es que luego de que le sacan la información, pues le dicen, ya mira, la verdad es que está muerta. Así de crudos me parece que fueron, ¿es correcto? Así es. Y o sea, Dios. Inmediatamente la madre viaja a Los Ángeles, identifica el cuerpo y fue el caso más sonado después del final de la guerra. O sea, el final de la guerra, claro, fue, digamos que... 1945. Claro, y eso ocurrió unos años después. Claro, que en este tiempo era algo muy poco usual tener casos de esta envergadura, y es que se hizo tanto morbo de este caso porque no habían precedentes de un asesinato con este nivel de brutalidad. Entonces por lo que le hicieron. Claro. Toda la tortura, todo el contexto en el que aparece ella descuartizada, bueno, es un escándalo básicamente. Claro, y este nivel de morbo es el que ocasiona que también es uno de los causantes
de que no haya podido identificarse, digamos, que un asesino. ¿Por qué? Porque los medios se involucraron tanto que contaminaron en su momento la escena del crimen. También como que compraban datos de los policías, o a veces liberaban datos que hacían que la investigación sea bastante más confusa, porque no se sabía qué era cierto y qué no. Y entonces por eso fue que la lista de sospechosos había ido creciendo tanto. Pero al final fueron depurando y depurando y depurando hasta que encontraron, digamos, que a 3 posibles culpables. Wow. 3 de 400 no está mala la Claro, depuración. digamos que hubieron bastantes más, pero digamos que los más sonados son los 3 que vamos a comentar, porque digamos que se prestarían un poco a las teorías de quién pudo haberla matado. ¿Ya? Uno de ellos fue Mark Hansen, que era el dueño de un bar al que Beth, que es como llamaban a Elizabeth, iba con frecuencia. Y de hecho ella era amiga tanto de él como de su esposa. Y de hecho fue la última persona de su entorno que la vio con vida. Que digamos que estuvieron juntos, ella le comentó que se sentía como que ella de algún modo presentía que algo le iba a pasar. Y es algo muy curioso porque eso podría decirnos que quizás se estuvo metiendo en algo que no debía, pero hay muy poca información al respecto, más que el testimonio de este hombre, Mark Hansen, que de hecho él quería algo con ella, pero bueno, nunca se dio. Entonces, o que quizás Elizabeth se sentía acosada de alguna manera, ¿no? De repente no solo pensaba, no sé, de repente había alguien que la seguía o ella sentía que la seguían. Puede ser, y eso de hecho tendría sentido con otra de las teorías. Porque bueno, algo curioso en este caso, a estas alturas de la investigación, que ya estaban empezando a aparecer posibles culpables, es que Los Angeles Examiner, que es como se llamaba el diario que no recordaba hace un rato, empezó a recibir cartas del asesino, al mismo estilo del asesino del hacha. ¿Así de malévolo o cómo? No. En el sentido de burlándose de la prensa, porque no me van a poder capturar, ustedes no están haciendo mal su investigación. También era como que fue no escrita, digamos que toda directamente de su puño y letra, sino que también mezclaba recortes de periódicos por ahí. Y de hecho envió pruebas para que todos no piensen que se trataba de una farsa, sino de que de verdad él había sido el asesino. ¿Y qué hizo? Envió algunas de sus pertenencias de Elizabeth, como por ejemplo su acta de nacimiento, también una libreta de Elizabeth en la cual tenía apuntados varios números telefónicos, porque en esa época pues no tenía su iPhone, no tenía su Android. Pero ¿te imaginas tú una mujer como Elizabeth con la capacidad de crear tantas relaciones públicas con un iPhone? ¿Te imaginas lo que hubiera podido haber hecho Elizabeth con eso? No sé, pero yo quiero imaginarme cómo es que encontraba tiempo para distribuirlo entre sus 400 salientes. Y una aquí quejándose de que tiene que hacer 2-3 trabajos, y Elizabeth entre 400 personas y se daba abasto, Dios mío. Y ahora pues se pone de moda el tema del ganado. Imagínate. Tenía bien ordenado su ganado, por favor, señores, para aprenderle a esta mujer. Pero ir con más cuidado, por favor. Claro, porque imagínate que, o sea, salir con 400 hombres implicaría si salieras con uno diferente cada día, en un año no podrías verlos a todos. Es cierto, el año tiene 365 días, Dios. Claro, y te sobran. Con suerte 366, si es bisiesto. ¿Dónde caen los demás? Claro, y entonces es así como, digamos que existen tantas posibilidades que la policía pues prácticamente estaba loca, no sabían de dónde tirar para encontrar al asesino, ¿no? Y más aún que se estaba burlando de ellos, diciendo que nunca lo iban a atrapar, de que hacían mala investigación, etcétera. Entonces siguen investigando. O sea, parece que tuviera una redada maestra el asesino para poder ponerse en esa posición. Claro.
De hecho, uno de los sospechosos o de acusados, por así decirlo, era un policía que decía que él sabía quién era, pero nunca le pudieron sacar la declaración de él, y se dice que la policía como que encubrió sus declaraciones, como que no, para que nadie de poder salga afectado, entonces claro, no, que nadie salga implicado, entonces vamos a omitir esta declaración. Entonces se dice por ahí que había un policía que estaba siendo investigado, pero que ahí nomás quedó. Y el otro sospechoso, por así decirlo, o el otro posible asesino, porque de hecho, el primero del cual hablábamos, Mark Hansen, que era un amigo cercano, el último que la vio con vida, al final digamos que fue descartado porque tenía coartada, ¿no? Que había estado con su esposa ese día, y ella declaró, aparte que eran amigos de ella, entonces de hecho la vio, pero ella le contó sus problemas y eso, entonces ya lo descartaron. Se descartó. Claro, Ok. pero el que fue considerado como el que pudo haber sido el asesino era un hombre llamado Robert Red Robert Red, el cual fue un hombre prácticamente que conoció al paso, ¿no? Era un chico que salió, se vieron en la calle, coquetearon un poco, entonces ya salieron y terminaron yendo a un motel. Ok, bueno, sí se conoce. O sea, la Dalia le coqueteó y se lo llevó a un hotel. Dios mío, qué eficacia. Pero ¿se lo llevó para qué? Así, inocentemente mi pregunta. Bueno, según el mismo Robert Red, no no pasó nada entre ellos. No mal pensamos. Claro, o sea, no piensen mal. De hecho, él fue todo un caballero que le ofreció dormir en camas separadas. Bueno, él en la cama. Mira tú. Claro, él en la cama y ella en el mueble, ¿no? En un silloncito que había por ahí. Todo un caballero. Claro. Pero tiene toda lógica. Uno va a un hotel con una persona con la que coquetea a ver Netflix, a ver películas navideñas. Por ahí a veces salen en Sony, no sé, repiten. No, uno va a eso, al hotel, ¿no? A ver, no tienes, se te acabó tu Netflix, no quieres pagar, ve un telo y ves Netflix, ¿no? A ver si tiene cable, agua caliente, ¿qué más quieres? Exacto, ¿no? Es un acto de simplemente de socializar, ¿no? Claro, obviamente. Y bueno, en este caso esto no sería del todo raro porque era algo que ella hacía con cierta frecuencia. Era como que hacerles creer a los hombres de que iba a pasar algo, pero simplemente para que paguen el hotel y que ella pueda tener donde dormir y sin gastar. Y después la mañana siguiente de decir que se sentía mal. Inteligente. Claro, porque de hecho lo que decía Robert Red es que, o sea, sí fueron ahí, pero no pasó nada porque ella se sentía mal, y más bien le dijo que por favor le llevara el día siguiente a la estación de buses a dejar unas maletas, y después al hotel Cecil a poder encontrarse con su hermana. ¿Sabes que este método de actuar de Elizabeth Shore me hace recordar? Hay una serie muy conocida que se llama How I Met Your Mother, ¿Cómo conocí a tu madre? ¿Ya? No sé si, Sí, si la has visto. claro. Y hay una teoría que tiene Barney Stinson que decía que, no recuerdo el nombre exacto de la teoría, pero era de que te agarran como del que te alquila el cuarto, algo así. Es como que te chapan en un bar o te agarran en una estancia, ¿no? Te llevan al cuarto, y cuando tú regresas el dulce pajarito está dormido y ya pues nada pasó, pero te quedas y tienes un lugar donde dormir, ¿no? Entonces esa teoría, ese modus operandi me sonó mucho a nuestro querido Barney Stinson. En el playbook. En el playbook. Ajá. No, es cuando... no, esto no es en el playbook. Esto es cuando se burla de Ted porque Ted está siendo el profesor y que se le acercan chicas jóvenes porque él vive solo y tiene un departamento justo encima del bar, y cuando él llega la chica está dormida. Ah, ya me acordé, ¿Te acordé. acordaste? Sí. Exacto, no recuerdo el nombre de la teoría, pero igualito el método de actuar. Claro. Entonces, tiene sentido. Puede ser, es plausible que haya hecho eso Elizabeth Shore. Claro. Si Barney Stinson lo dice, yo confío. Claro, aparte, o sea, si bien es cierto, quizás Robert Red pudo decir que no pasó nada porque de hecho él era un hombre casado. Ay, con razón.
Y como para que no le echen más la culpa, no ensuciarse demasiado, dijo no, no pasó nada y solamente quise ayudarla, etcétera. Pero de hecho varios hombres fueron los que dijeron esto mismo, así que por ahí fue que empezó a aclararse el perfil que tenía Elizabeth como una chica que, si bien es cierto, salía con muchos, pero era casi más para aprovecharse un poco de ellos, a sacar algún beneficio, que de darle a los demás, digamos que su gracias, ¿no? Su boquita come y ya tú sabes. Y ya tú sabes que paga. Claro, pero o sea, ella les hacía creer eso, pero al final no, nada de nada. Bueno, puede ser una movida. Entonces, este hombre, Robert, también fue descartado como el gestor del crimen, también fue descartado como el asesino. Al final llegó a ser descartado porque, al igual que con Mark Hansen, él también, digamos que durante todos esos días que estuvo desaparecida Elizabeth, que fueron 6 días, estuvo con su esposa, entonces no También tenía coartada. Exacto. Aunque quién sabe, ¿no? Uno podría pensar que al final, para que la esposa, para que no lleven preso a su marido, decía no, sí estuvo conmigo, pero en realidad no fue así, simplemente para que no se los lleven presos, no caiga, digamos, que una mala fama sobre su familia, etcétera, ¿no? Podría ser también. Podría ser, bueno, más escándalos la mujer de repente no quería, pero también el hecho es de que en esos tiempos era muy fácil crear una coartada porque se creía mucho en la palabra, aunque me imagino que también deben haberles hecho pasar la prueba del polígrafo y estas cosas, ¿no? Pero ponerse de acuerdo no es difícil. Exacto, pero justo a eso fue que quería llegar, porque, o sea, digamos que hasta este momento Robert Red era el principal sospechoso, porque a diferencia de Mark Hansen, que digamos que, si bien es cierto, tenía coartada, pero digamos que no tenía suficientes motivos, porque él era amigo junto con su esposa de Elizabeth. En cambio, Robert Red era alguien a quien apenas acababa de conocer, entonces era más probable de que hubiera podido hacerle algo. Pero él, digamos que ya cansado de que todo el mundo lo acusara a él de ser el asesino de la Dalia Negra, que decide someterse a varias pruebas. Una de ellas fue la del polígrafo, que estaba recién poniéndose de moda en ese momento y era como que lo más avanzado en tecnología, así que lo que dijera el polígrafo todos lo creían, entonces era ley. Exacto, y él pasó más de una vez por esta prueba y en todas salió como que decía la verdad, que él no lo había hecho. Incluso tiempo después le dieron a tomar una poción de la verdad, o un suero de la verdad, un Veritaserum. Le dieron Veritaserum, Dios mío, hasta con la tecnología de Harry Potter. Exacto, o sea, mandaron ahí a sus aurores a que lo examinen y determinaron que al final, que decía que él sabía quién había matado a la Dalia Negra, pero nunca dio su declaración final y no se pudo llegar a buen puerto con eso. Uy. Entonces, digamos, esas eran las tres personas. Tienes uno más, me parece. Que, digamos que fueron lo que llegaron hasta el final de la investigación. Pero más allá que eso no se pudo llegar. Y llegaron a un callejón sin salida en la que al final los tres principales sospechosos terminan teniendo coartadas y terminan no siendo los autores del crimen según la policía. Ya. Yo tenía una teoría que se me ocurrió hace un ratito. Mira, es que como la Dalia era tan guapa, tenía tanta, bueno, sabes, era tan conocida, me hizo recordar al libro del perfume con Jean-Baptiste Grunil, que te acuerdas que este hombre tenía como que iba detrás de los olores de las mujeres. No sé, a mí se me ocurre que de repente había alguien por ahí entre todos estos sospechosos, o de repente ni siquiera uno de los sospechosos, pero alguien que la acosaba, ¿no? Alguien que la seguía, que la stalkeaba, porque por algo ella sentía, como le comentaba a su amigo del bar, que algo le iba a pasar, ¿no? De repente, no creo que haya sido de gratis, de repente ha sentido que la seguían, y así como Jean-Baptiste Grunil, pues era alguien que quería, no sé, de cierta forma averiguar, investigar con ella, con su cuerpo, con sus olores, sus cabellos, no sé, porque también el hecho de que decías que la habían cortado, le habían sacado la sangre, la habían drenado, la habían hecho de todo,
me hace pensar en un experimento también, ¿no? O sea, si bien es cierto, pinta mucho como tortura, también a mí me hace pensar en un experimento. Entonces, por ahí que me hacía acordar mucho a esto del perfume, ¿no? Entonces, no sé si por ahí en uno de los tantos, sospechosos había alguien que tuviera este tipo de inclinaciones, ¿no? Claro, o sea, de hecho se ha teorizado tanto, porque es un caso que lleva más de 70 años sin ser resuelto, así que posibles, digamos que asesinos, existen miles, todos los que uno se podría imaginar, pero o sea, la falta de pruebas hizo que no se pueda acusar directamente a nadie, no hubieron pruebas suficientes para acusar a nadie. Fue por eso que el caso terminó cerrándose al final sin Sin llegar a un resolver. culpable. Hasta muchos, muchos años después. Ahora vamos a viajar al futuro. Bueno, a nuestro pasado, Ah, su madre. pero el futuro para ellos. Ya, A nuestro pasado, futuro de ellos, presente exacto. casi, futuro, presente continuo. Exacto. Mucho tiempo después del asesinato de Elizabeth, se publican unos libros en los cuales hay dos para resaltar, porque de hecho se escribió mucha ficción en torno a este caso, ¿no? Teorizando quién podría haber sido, etcétera, pero dentro de esto salen dos testimonios que vale la pena resaltar. Uno, que es un libro que se llama Mi papá mató a la Dalia Negra, que es un Ok. libro muy interesante, aunque nadie sabe de qué habla. No, para nada, el título no es nada sugerente. Claro, pero es una mujer que cuenta, ¿no? Que está asegurando que fue su padre el asesino de la Dalia Negra, y no solamente eso, que ella lo vio. Ah, ok. Y O sea, lo entonces, cuenta en primera persona. así es. Y de hecho, esta chica comenta de que su padre abusaba de ella cuando era una niña, y por eso como que su mente empezó a suprimir los recuerdos de estos traumas. Y es por eso que mucho tiempo después empieza a ver cosas que son las que le retraen a su mente estos recuerdos. Y entre esos recuerdos recuerda haber visto a su padre matando frente a ella a una mujer que era, digamos, que ella identificaba como Elizabeth, con la misma forma en la que la encontraron muerto, etcétera. Pero si bien es cierto, o sea, lo describe de una manera bastante explícita, pero fue tanto tiempo después de la investigación que, digamos, todos estos datos ya eran de dominio público, en el cómo había muerto con todo detalle. Entonces como que está un poco en entredicho que simplemente haya lanzado este libro como para hacerse famosa o cosas por el estilo, ¿no? Aparte que su padre ya estaba muerto para entonces, así que era fácil acusarlo, porque es posible que sí la haya violado, y por eso su forma de vengarse fue acusándole a él del crimen de Elizabeth Short. Que de todas maneras Entonces, ya encerrarlo no iban a poder. claro, de hecho ya su padre queda bastante mal con este libro, como tiene que ser, pero como que no resuelve del todo el caso porque faltan pruebas, no hay suficiente fundamento. Hasta que aparece el libro de Black Dahlia Avenger, que es un libro en el cual la Dahlia Negra se une al MCU de Marvel, y es ahí Ok. cuando, claro, como tiene que ser, ¿no? Si hay Black Widow, ¿por qué no puede haber Black Dahlia? Black, obviamente, la chica de las patadas, y por qué no una femme fatal que se una a los Avengers, me parece totalmente lógico, la verdad. Claro, no vamos a especular sobre cuál sería su superpoder porque ya sería desvirtuar un poco el tema. Pero lo interesante de este libro, de Black Dahlia Avenger, o El Vengador de la Dahlia Negra, como alguien que trata de buscar justicia para ella, es Ujú. un hombre llamado Steve Hodel, que se escribe Ya. Hodel, Sí, que sí, sí. acusa a su propio padre, George Hodel, George. de haber matado a Beth. Pero este caso, digamos que es bastante peculiar, porque este tipo, Steve Hodel, no era cualquier tipo, no era un hombre un cualquiera que trata de aprovecharse de la situación para hacerse conocer, como se especulaba del otro libro, de Mi padre mató a la Dalia Negra, sino que Steve Hodel
era un detective. De hecho, era muy buen detective. Y es así como al encontrar unas pertenencias de su padre ya muerto, encuentra varios indicios que lo van llevando hasta el caso de Elizabeth Short. ¿Cuáles son estos indicios? Empezando con sus pertenencias, tenía un álbum de fotos en los cuales se veían fotografías aparentemente de Elizabeth Short, que eran algo privadas, por así decirlo, que aparentemente habría estado desnuda, pero que no puede asegurarse a ciencia cierta que sea ella. Si tú ves las fotos y buscas del caso de Steve Hodel con la Dalia Negra, vas a ver que es como que sí se parecen algunas, pero hay otras que definitivamente no son. Entonces uno podría pensar que a lo mejor este hombre tenía cierto, no sé, cierta preferencia por las mujeres de este tipo y que coleccionaba fotografías o le gustaba salir Como con que un chicas de este fetiche. tipo. Exacto, eso, un fetiche con este tipo de mujer. Y entonces, algo que le da sustento a su historia es que este hombre, el padre de este detective, era médico, Ya. que era, digamos que uno de los datos que eran vitales en la investigación, que solamente un médico pudo haber hecho esos cortes o haber tratado el cuerpo de esa manera, o drenar la sangre incluso. Y digamos que George Hodel, el padre de Steve, cumplía con este perfil. No solamente eso, sino que su consultorio se encontraba a 2 cuadras del hotel de donde desapareció Elizabeth. Del Hotel Cecil. Exacto. Momento de la fe de ratas. Tenemos una aclaración importantísima que hacer porque el hotel del que salió Elizabeth Short era el Hotel Biltmore. Sin embargo, ella solía hospedarse en el Hotel Cecil y de ahí la relación del caso con este misterioso hotel que tal vez estemos viendo por ahí después. Y George también era aficionado y de hecho amigo de un artista llamado Man Ray, hombre que había publicado una de sus fotografías llamada El Minotauro, en el cual se ve un torso humano desnudo con en la misma posición en la cual se le encontró a la Dalia Negra. Como si hubiera sido ¿cómo se le dice? Como una ofrenda, no, Como una como que referencia, un homenaje, claro, algo así, un homenaje, eso, un homenaje a su amigo artista. algo así. Es de hecho algo bastante retorcido. Sí, Y, bastante. pero no es el único indicio que te puede decir, ah, mira, este hombre vivía cerca, era médico, aparte que tiene afición porque de hecho tenía en su casa este cuadro que incluía esta fotografía, sino que también da la casualidad que al momento de investigar el tema, encuentran de las pertenencias unas facturas, unas boletas que quizás uno podría decir, ah, bueno, son compras. ¿Y qué encontraron en él? ¿Qué compraron? Es, digamos que lo más absurdo, porque se trataba de unas bolsas de cemento. Y uno puede decir, oye, pero ¿qué tiene que ver cemento con este asesinato? Pues resulta que había comprado estas bolsas porque había estado remodelando su casa justo en este tiempo en el cual ocurrió este asesinato. Y resulta pues que muy cerca del cuerpo de Elizabeth Short habían encontrado pedazos de bolsas de cemento que eran de la misma marca y del mismo Uy. peso que el que había comprado el padre de Steve Hodel. Y las habían encontrado ahí de repente como que las había llevado, las había usado para trasladar el cuerpo. Claro, o sea, no había manchas de sangre en toda la escena, por eso fue que no encontraron, pero quizás, no sé, claro, como tú dices, ¿no? Para coger algunas pertenencias y no dejar huella tal vez, o no sé. Pero bueno, este dato fue muy importante para su investigación, para que él pueda decir, no, ha sido mi padre el que asesinó a Elizabeth. Y aparte, no es lo único, sino que este hombre, George, conducía un Ford Sedan del año 36 y algunos testigos afirman haber visto un auto del mismo modelo por esa zona más o menos en esa fecha. El día del asesinato. Exacto.
porque de hecho era un modelo también bastante particular. Si tú buscas un Ford Sedan del 36, vas a ver que es un modelo algo llamativo, no era un auto que pasara tan desapercibido. Aparte, Mira que... sí, Sí, dime. dime. No, que me dio mucha curiosidad sobre George Hodel y de hecho lo googleé Ujú. y me sale que no solamente su hijo Steve Hodel es el que crea el libro que mencionas de la Dalia Negra, sino que también hay un libro llamado One Day She Will Darkener, The Mysterious Beginnings of Fauna Hotel, que se traduciría algo así como que algún día ella oscurecerá los misteriosos inicios de Hodel, ¿no? Y este libro está escrito por la nieta de George Hodel. Este libro dice donde la autora cuenta su conexión con su abuelo George Hodel, principal sospechoso del asesinato de Elizabeth Short, luego conocida como la Dalia Negra, y que de hecho sobre este libro es que ha salido una serie recién ayer, el 23 de... Mira, estamos grabando 24, el 23 de julio. La semana pasada, en... la semana pasada. Ah, no, sí, perdón, la semana pasada. Que recién ha salido, mira, en TNT sobre este caso, sobre la Dalia Negra, más de 70 años después, y que de hecho siguen sacando el rastro sobre este posible asesino, sobre George Hodel. No solo fue Steve, sino también ahora la nieta. Exacto, esta serie se ve interesante, así que véanla y seguramente ya algunos deben haber empezado a verla para cuando escuchen este podcast. Espero que nos comenten por ahí qué les parece, contrastarlo con los datos que les estamos dando y ver, sacar sus propias conclusiones. Cuéntenos. Yo todavía no la he visto, Diego, tú tampoco. Se llama I'm the Night, soy la noche. Así que si por ahí la ven en TNT no está auspiciando este podcast, debería estar auspiciándolo, por favor, TNT. Auspicienos TNT, hay espacio todavía. Por favor. Bueno, o sea, este cirujano, porque era un cirujano, ¿verdad? Un doctor. Claro, de hecho él estudió para cirujano, pero no lo concluyó y se dedicó a ser un médico general. Porque digamos que se estaba especializando en cirugía. Pero sí tenía todos esos conocimientos. Que está siendo hasta ahorita el que puede ser más poseado como el posible asesino, ¿no? Claro, porque, o sea, si tomamos en cuenta todos estos indicios, o sea, uno puede decir, pucha, o sea, ¿qué más necesito para acusarlo a este? Pues resulta que todavía hay más. ¿Hay más? Resulta, Wow. ¿Qué sí, más hay? O sea, solamente una de las guindas del pastel es que justo durante estos días que Elizabeth estuvo desaparecida, el padre de Steve estuvo solo en casa, pues su familia había viajado a otro estado, incluyendo pues al mismo Steve. O sea, se quedó completamente solo. Y de hecho, uno de los perfiles que hizo la policía durante la investigación es que tenía que tratarse de una persona que viva sola, que tenga conocimientos de medicina, que tenga ciertos trastornos obsesivos, etcétera, ¿no? Y es como que George empezaba a cumplir con todos estos check en todos los puntos. Y con solo decir que la letra que el asesino había enviado a los diarios como que más o menos coincidían en algunas cosas, porque si bien es cierto, había hecho varios recortes de periódicos, se pudo determinar cierto patrón en algunas pequeñas cosas que había escrito, guiones, símbolos, cosas muy muy puntuales. O sea, estaba encajando muy muy bien en el perfil, no porque él no vivía solo, pero en el momento del asesinato pudo haber tenido todo el tiempo del mundo para torturarla sin que su familia se entere porque él estaba solo en esos momentos. Claro. Y aparte, o sea, digamos que George Hodel era acusado de hacer abortos clandestinos. Y se dice que el policía del cual hablamos hace rato, que sabía quién era, al final terminaron acallando el caso porque no querían, digamos, que destapar toda esta red que había, porque de hecho todos estos centros de abortos clandestinos estaban como que asociados con la policía para que no los expongan, para que no sean acusados ni llevados presos, etcétera. Es como que ya estaban comprados. Había mucha corrupción en la policía.
Y esto destaparía pues toda una red aparte que digamos que era gente poderosa, ¿no? Claro, o sea, la corrupción policíaca, todo esto mediático que te trataban de tapar, sobre todo porque también como decía al inicio, se trataba de Los Ángeles, se trataba de una, bueno, que alguien que quería ser actriz y también podría haber involucrado eh, a muchas personas famosas en Los Ángeles, ¿no? Entonces, yo sí me imagino que por esa razón pudo haber sido callado, ¿no? El policía. Así es. Y Tiene bueno, sentido. aparte que hay declaraciones que, bueno, lo que le quita un poquito de credibilidad a esta historia es como que mucha gente dice que, o sea, si bien es cierto hay datos que cuadran, o gran parte de estos datos cuadran, como que dice, podría ser como que se han forzado de tal manera las cosas como para que pueda todo encajar perfectamente. Algunas cosas como que se han sacado ahí casi casi con la punta de los pelos, que coinciden a la fecha, por ejemplo, que coinciden pero así a las justas, o sea, tendrías que tú poner de tu parte e imaginarte que tuvo que hacer algo muy muy rápido para que encaje con el tiempo o cosas por el estilo, ¿no? Pero digamos que hasta el momento es, digamos que el principal, actualmente el principal sospechoso, pero ya muchísimo tiempo después. Aparte de que hay declaraciones de que varios aseguran que este hombre, George Hodel, confesó o prácticamente se panudió ante otra gente de poder de que él había sido el asesino y que nunca lo iban a atrapar porque ya tenía como que a la policía comprada. Incluso algo muy sospechoso es que su secretaria fue encontrada muerta. En la secretaria de George Hodel. Exacto, del doctor George Hodel. Ella fue encontrada muerta por una sobredosis. Y digamos que ¿quién Ya. tiene acceso a medicamentos o a farmacéuticos que puedan provocar una sobredosis? George, un doctor. Claro, es un poco sospechoso por ahí. Y algunos por ahí mencionan información que no ha sido, digamos que 100% verificada, que él también en algún momento confesó de que había matado a su secretaria. Y los últimos años de este hombre fueron yéndose a Filipinas, donde conoce a otra mujer con la cual se casa y supuestamente vivió tranquilamente sus últimos años de vida, aunque hubo muy cerca de donde él vivía un caso de un asesinato de una mujer que no fue con las mismas características de este caso, con el mismo nivel de saña, pero digamos que no se encontró a su asesino tampoco y se cree que quizás él podría haber sido también el asesino de esta mujer. Y no sería de sorprender porque no solamente es el sospechoso de la Dalia, la secretaria, la otra mujer. Claro. O tienes una maldición encima que te persigue algo y que va matando a las mujeres que se te acercan, o hijito, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Claro, bueno, si es así, doctor George, perdónanos, pero todo apunta hacia ti. Pero sí, usted disculpará, compadre, Claro, o sea, pero bueno, sospechoso está. Sí. bueno, de hecho es lo más probable que haya sido él. De hecho, yo creo que ha sido él. Es como Ok. que existen demasiados indicios que apuntan hacia él. Bueno, para cerrar, yo creo que sí, comparto tu teoría, porque como veíamos, todas las cosas que íbamos soltando así a manera suelta, vale la redundancia, de que podría haber sido un cirujano, de que podría ser alguien que tuviera conocimiento médico, alguien que tuviera un fetiche, ¿no? Porque estábamos manejando que la podría haber estado acosando. eh, o alguien que ha querido experimentar. Todo esto que hemos ido soltando de cierta forma encaja con el perfil de este doctor, ¿no? De George Hodel. Entonces, sí, yo también apoyo tu teoría, apoyo que ha podido ser George Hodel. A pesar de que haya salido a la luz después de que ha muerto, a pesar de que haya salido a la luz por libros y cosas así, yo creo que es bastante plausible la teoría. Así es. Y si quieren saber un poco más del caso, o bueno, de las posibilidades que tiene este caso, hay una película bastante buena con Scarlett Johansson que se llama precisamente La Dalia Negra y que se les recomiendo bastante. La vi hace no mucho y me gustó mucho, aunque si bien es cierto el tema del asesinato de la Dalia Negra es muy muy tangencial. Hablan más sobre sobre los supuestos investigadores del caso, porque de hecho no son los investigadores reales del caso, pero que arman una historia muy interesante
y ahí encuentran un otro culpable que no es para nada George Hoddle, sino que va por un lado más dramático, más artístico, y bueno, si les interesa, ahí va la recomendación. Claro, de todas maneras Scarlett Johansson es una gran actriz y a ver, pues, ¿qué tal está esa película? Yo no la he visto, prometo que la voy a buscar y la voy a ver. Claro, de hecho hay varias adaptaciones de lo mismo, como mencionabas también en American Horror Story. Y es que por claro. cierto es una serie recomendadísima. Miren, la Murder House, la primera temporada, muy buena. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos con todos los datos sobre la Dalia Negra. Así que díganos en los comentarios cuáles son sus conclusiones, sus teorías, sus recomendaciones para próximos capítulos. Y ya estaremos en contacto, ¿no? ¿Qué más nos quieres decir, Judy? Por ahí me han estado llegando algunos comentarios de la semana pasada y nos están pidiendo, Diego, que hagamos un recetario de agua de calzón. Me llegó por ahí, me dijeron por favor. Entonces, no sé, podemos ya tenerlo en consideración quizás. Para cumplir con el nombre de Cultura Cóctel, bueno, todo es válido. Claro, todo vale, todo vale. Quieren recetas de brujería, no sé. Nosotros podemos googlear, como dijimos en el capítulo anterior. Wikipedia, tareas bien hechas, el Rincón del Vago van a ser nuestras mejores herramientas para poder buscarles y llegar con ustedes con la información más verídica posible. Claro, porque si está en internet es cierto. Exacto. Bueno, no se olviden de comentarnos, como dice Diego, sus teorías, si se les ocurre algo por ahí, así sea disparatado, cuéntenos, lo que todo vamos a leerlo nosotros de todas maneras. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Cultura Cocktail Podcast. Y no se olviden también de escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber. De momento ya hemos llegado a Spotify, estamos en Spreaker, en TuneIn. Para cuando salga este capítulo esperemos que ya se haya aprobado la publicación en iTunes. Y vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de plataformas posibles para que puedan escucharnos desde la comodidad de su smartphone, desde su computadora, como sea, hasta con señales de humo podemos llegar a ustedes, no se preocupen. Por todo lado vamos a estar, así que por favor síganos, coméntenos, cuéntenos su vida, cuéntenos todo, nosotros vamos a estar ahí atentos. Así es, así que bueno, nos vemos la próxima semana con otros temas que esperemos que sea de su interés. Adiós. Bye bye.